países. En fin, bueno, vamos a seguir tocando este tema en un ratito. Vamos a continuar con nuestro programa de radio aquí en Españoleando, con nuestros buenos tertulianos y amigos Juan Carlos y Santi. Hoy tenemos muchas bajas porque, como decíamos, muchos se han regresado a España a sus vacaciones estivales. A todos les mandamos un saludo. El pasado lunes estuvimos haciendo un programa de radio donde nos invita nuestro querido amigo y maestro Iñaki Alzulgaray. Él es un periodista, un comunicador, un profesor, un catedrático de la universidad en temas de comunicación. Tiene un programa de radio que se llama En Red y estuvimos hablando de un tema muy interesante. El pasado 7 de junio de este año, o sea, hace unos días, se cumplía el 79 aniversario de la llegada a México de los famosos niños de Morelia, los niños que en el año 37 salieron de España para vivir un mundo mejor, para no padecer las miserias de la guerra, y el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República Mexicana, con unos acuerdos que se hicieron con el gobierno de la Segunda República, llegaron aquí, llegaron otros niños a otros países, 5.000 llegaron a Francia, a Rusia llegaron otros tantos. En total fueron más de 20.000 niños los que salieron a distintos países del mundo. Aquí llegaron 456 niños entre las edades de 4 y 15 años. Obviamente muchos de ellos por la edad ya no viven, ya han fallecido, porque muchos de ellos, pues sobre todo los que tenían 10 años, pues hoy tendrían 89, hay algunos que todavía viven, pero hay otros que, como decimos, ya no están con nosotros. José María, yo en algún vuelo que he ido a España he conocido a nietos de ellos. Sí, claro. Me decían, soy nieto de un niño que vino aquí a México. Claro. Y dices tú, qué cosa, ¿no? Qué curioso. Sí, de hecho, qué terrible. Sí, qué terrible, porque además fue una cosa, fíjate, que no es, no es como después los exiliados. Los exiliados se exiliaron, que también hablamos y vamos a escuchar ahora en ese programa. Los exiliados se vinieron o sea, no por voluntad propia, fue forzado, pero bueno, tomaron una decisión. Como el poeta que comentaste tú el otro día. Claro, pero fíjate que estos niños los entregaban los padres. O sea, estos niños tenían 4, 5, 6 años. Tú fíjate la dureza de unos padres que entreguen a su hijo para que se vaya a vivir a otro país y a saber cuándo, con la incertidumbre que había, cuándo los iban a volver a ver. De hecho, muchos no volvieron a ver a sus padres por distintas razones. Muchos al cabo del tiempo volvieron a España ya siendo mayores, pero bueno, ya su vida cambió totalmente. En muchos casos, en la mayoría para mejor, gracias a la acogida que le dio el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas a estos 456 niños. Pero con todo y con eso, muchos de ellos mantuvieron ese anhelo, ese sentir, esa esperanza de volver a su país de origen. Vamos a escuchar con el maestro Iñaki Alzulgaray, con Octavio Barriales y con servidor, una charla que mantuvimos hablando del exilio de los niños de Morelia y una charla muy interesante, como digo, en Radio Nuevo León, y aquí ponemos el programa. Redes sociales, aplicaciones en comunicación, contenidos de los medios de comunicación, radio y televisión. Ya estás en red. Ya estás en red. Informar, actualizar, difundir todo lo relacionado a la aplicación mediática de mensajes, mercadotecnia digital, uso de tecnología. En red. Ya estás en red. Entrevistas, reportajes, editoriales. Ya estás en red. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, yo soy Iñaki Alzulgaray y este es su programa en red que presenta Radio Nuevo León. Estaremos aquí la siguiente hora platicando de un tema bastante especial. Tenemos una conmemoración en estos días sobre
sobre un efecto que hubo aquí hace muchos años y que realmente tuvo una repercusión social en nuestro país. Y vamos a hablar del exilio de los españoles hacia México después de la salida a través de la Guerra Civil Española, y para eso tengo aquí dos buenos amigos, precisamente ellos oriundos de España, y uno de ellos es quien ha estado con nosotros en algunas ocasiones, José María Benarroch. Buenas noches, José Buenas María. noches, Iñaki. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. La Casa de España aquí en Monterrey, por cierto, es el de los fundadores, que debo decirles que acabo de ir a echar una paella ahí, que por cierto estaba bastante buena, José María. Muchas gracias. Por lo que me estoy dando cuenta, a lo mejor no invitaste a Octavio, que está aquí con nosotros, Octavio Barrientos. Buenas noches, Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. ¿Me permites que te corrija? Barriales. Barriales. Sí. Barriales. Por lo que me di cuenta, no fuiste invitado a esa paella, Octavio, entonces, ¿no? Bueno, veo yo que aquí se invita a unos y se olvida a otros. Tomaré nota. Bueno, tomaré nota para la siguiente. Y trataré de hacer méritos para estar en la próxima. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a Octavio y a José María. El día de hoy el tema es, un evento importante fue para el mundo, en la Guerra Civil Española, a través de un golpe de Estado que dio Francisco Franco en 1936. Creo que fue por ahí por octubre, del 36, si no me 18 de julio. 18 de julio, perdón. Él ya toma posesión en octubre después, ¿no? Cuando empieza Franco. En julio del 36 es donde inicia la Guerra Civil de España. Franco intenta dar un golpe de Estado. A través de eso se desata la Guerra Civil de España y finalmente triunfa Franco. Pierde la República y hay un grupo impresionante, grande, de exiliados españoles que salen de España después de no estar de acuerdo con esta parte de la posición. ¿Cómo sucede eso, Octavio? Platícanos. Bueno, pues sin duda ninguna. Esto es muy fuerte. Realmente estamos hablando de un hecho terrible, un hecho luctuoso, un hecho en el que murieron 1 millón de españoles. 1 millón de españoles. 1 millón de españoles murieron en esa terrible y fratricida guerra civil. 3 años duró, ¿no? Y no podemos, fue del 18 de julio del 36 al año 39. Y no podemos olvidar una realidad. En España existía un gobierno democrático que era el gobierno de la República. Contra ese gobierno se levantan los militares, en este momento los militares fascistas, porque había militares que fueron leales a la República. Y se levantan los militares en el año 36, encabezado por un grupo de generales. Ni siquiera Franco era el más importante, era el general Mola, realmente el que... Pero bueno, luego pues, el general Mola muere, queda Franco, en fin, estas cosas. Y un dato importante, muy importante a reseñar. En aquel tiempo el ejército de Franco estaba siendo asistido y aliado de las 2 potencias fascistas europeas en aquel momento. Alemania, que ya quería comenzar a preparar su guerra mundial, e Italia. O sea que, para situarnos y en honor a la justicia y a la verdad, fue un golpe fascista, ayudado por 2 países que tenían en ese momento, en ese instante, regímenes fascistas, Hitler y Mussolini. Y bueno, era épocas era la parte de la Guerra Civil Española toma una época, como tú lo comentas, el antecedente propiamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ahí estamos hablando que termina la Guerra Civil de España, inicia la Segunda Guerra Mundial. Sí, poquito después. Pero pegado, ¿no? Sí, se comenta que aquello era un ensayo que Hitler estaba haciendo para ver, estaba de alguna forma, se ha dicho que engrasando su maquinaria para lo que luego iba a acontecer. De hecho, un pasaje hermosísimo de esa parte tan terrible fue la ayuda que la España republicana, la España demócrata, la España legítima, recibió de las brigadas internacionales. Y las brigadas internacionales eran grupos generalmente de estudiantes, pero estudiantes americanos, chinos, franceses, italianos, rusos, belgas, australianos, canadienses, y eran jóvenes que iban no tanto a defender a España, que en muchos casos a España ni la conocían, iban a defender la democracia en el mundo porque se estaba viendo lo que venía detrás de ese golpe militar, como desgraciadamente así fue. Y esas brigadas internacionales fueron batallones de gentes, simplemente eso, estudiantes de otros países, ¿no? Que venían a ayudar a la República Española, repito, y no tanto por la República, cuanto por lo que ellos sabían que la democracia en el mundo estaba cuestionada. Y de ahí parten muchas cosas, por ejemplo, quien no conoce el Guernica, por ejemplo, que viene propiamente del bombardeo de Guernica. Pablo Picasso pinta ese cuadro, incluso lo pinta fuera de España precisamente, que ahora regresa a España, y una de las condiciones que pone Picasso es que ese cuadro se regrese a España cuando también regrese la democracia a España, ¿no? Y se está durante mucho tiempo en Nueva York, y ese cuadro incluso es pintado blanco y negro porque Picasso le quería dar ese tono de lo que había sucedido. Demuestra los horrores de la guerra. Claro, Guernica,
una ciudad donde juraban los reyes, ¿no? Que era una ciudad importante para España, era un ícono importante propiamente en el gobierno español, ¿no? El hecho de bombardear Guernica y de que eso haya sucedido, pues también era, yo creo que pues, quien no conoce el escuchar Guernica es escuchar algo de la Guerra Civil Española, ¿no? Claro, y un poco en la línea, Iñaki, de lo que estábamos hablando antes, ¿quién bombardea Guernica? Que hasta ese momento... Los alemanes, ¿no? La Legión Cóndor alemana, claro. Que era una división de aviones alemanes justamente en la línea de lo que estamos hablando. Era esa avanzada de Hitler, y entonces ya estaba ensayando bombas y tal. Guernica tuvo el plus de dramático terrible, porque hasta ese momento prácticamente los aviones bombardeaban a ejércitos, líneas de avanzadilla, pero nunca población civil. En este caso ya fue terrible, porque ya, pues, respetando el más mínimo ética, moral, decencia, dentro de lo terrible que es la guerra, se lanzan bombas para masacrar a la población. Eso era un gesto simbólico, porque ellos sabían, por lo que tú comentabas. Sí, tenía un simbolismo tremendo, ¿no? Guernica era un símbolo vasco. Claro. Bueno, pues se trataba de machacar ese símbolo, sin importar las mujeres, los niños, y efectivamente el cuadro recoge perfectamente el drama de esa situación. Sí, había que pensar que en España la guerra civil, bueno, uno de los detonadores fuertes o de las participaciones fuertes eran los vascos, ¿no? Principalmente en esta parte de la guerra los vascos eran los difíciles también para ese momento. Y era lo más chistoso, que Franco finalmente terminaba yendo incluso hasta vacacionar. Yo recuerdo, había en San Sebastián está el castillo que está en la Concha, ahorita me voy a acordar el nombre, y sus vacaciones eran ahí. Entonces, y platica, por ejemplo, mi padre, que fue uno de los exiliados de esa guerra, platicaba, por ejemplo, que mi madre, que hablaba solamente vasco, ¿sí?, los encerraban con los presos españoles para que aprendieran a hablar español, porque finalmente ya estaban desapareciendo. Bueno, mientras estuvo Franco desapareció las lenguas finalmente en España, ¿no? La otra parte que hacían, por ejemplo, yo tenía un tío, Sebastián Envil, tío de Plácido Domingo. A él, cada vez que iba Franco a San Sebastián, lo metían a la cárcel, porque era de los que ya tenían identificados, de los que podían dar problemas. Entonces, los gobiernos eran así. Finalmente iba a llegar alguien y van para la cárcel, y mientras llegaba el gobernante, y luego después ya salían de la cárcel. Han pasado igual, a lo mejor no eran guerras cuerpo a cuerpo las que había en aquel momento. Ahorita ya las guerras son, pues, principalmente digitales, ¿no? O sea, ya todo es por tecnología y cosas por el estilo. Pero en aquel momento sí había pues, cuerpo a cuerpo. La tecnología no estaba, la aviación era lo más tecnológico que podían hacer. Sí, y que los alemanes eran los reyes en eso, y finalmente los alemanes apoyando en esta parte al generalísimo conocido, ¿sí, no? Sí, al generalísimo Franco. Fíjate que bueno, ahora en el mes de julio, el día 18 de julio de este año, se conmemora ya 80 años del inicio de la Guerra Civil Española. Como decíamos, terminó, pues se clausuró, se finalizó la guerra el 1 de abril de 1939. Y entonces, en ese periodo hubo un antes y un después. Obviamente un desastre de guerra. Inicia principalmente en el norte, en el protectorado español que había en el norte de África, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Indalecio Prieto, si mal no recuerdo, yo a veces los números se me van, pero al general Franco y al general Mona los ponen en distintos sitios alejados. Concretamente a Franco le ponen en Canarias, que estaba allí casi era el destierro, ¿no? Las Islas Canarias son unas islas que están pues a 1.500 kilómetros de la península, y que obviamente pues no llegas así muy rápido. En aquellos entonces era barco, avión. Y entonces ahí es cuando ya empieza el levantamiento, la revuelta. El general Franco, a través de ese famoso avión, que de hecho hicieron una película que se alquila o se renta en Inglaterra, el Dragón Rapid, que era como se llamaba el avión, pues lo ponen en Marruecos. Y desde ahí, con la Guardia Leal marroquí, que era la Guardia Mora, que era lo que era la Legión Extranjera, que era un cuerpo de élite del ejército, y los propios árabes, que eran afines al ejército español, con una crueldad de lucha eran como muy rudos en la lucha. Pues ese es donde empieza ese levantamiento. Durante todo ese periodo, pues claro, se van tomando zonas dentro de la península, ¿no? Van cayendo zonas por el bando, en este caso
que se llamaba nacional, ¿no? Así se hacía Yo llamar. diría el mal llamado bando nacional, porque no podemos olvidar que el bando legítimo era el bando republicano.